Si usted tiene fe, debería estar haciendo algo. Su fe debería estarlo moviendo. Si dice que tiene fe y no está haciendo nada y no sabe qué hacer, está capturando su fe, está aislando su fe, o tal vez no la tiene, porque la fe es un verbo, la fe es un acto, la fe lo debería estar moviendo ya mismo. Si no tiene fe, no se preocupe, hay suficiente en Dios y Él nos da una buena medida para que recibamos mucha bendición. ¿Estás dando sexo para recibir amor? El verdadero amor no es egoísta. Somos FOU, Iglesia Cristiana. Encuéntranos en Bogotá los viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana en la carrera 22, número 168-69, Barrio Toberín. Somos FOU, ven tal y como eres. Vaya conmigo a Lucas, capítulo 17, verso 5. Lucas 17, verso 5. Los apóstoles estaban hablando con Jesús acerca de la ofensa, acerca de esos problemas que tienen con los hermanos continuamente. Todo aquel que esté rodeado de personas sabe que tendrá que aprender a perdonar. ¿Cuántos saben eso? Aprender a ser pacientes o aprender a dejar pasar cosas, ignorar cosas. Y usted que es cristiano debe saberlo mucho más. Dígame amén ahí. Entonces Jesús le dice a los discípulos que tienen que perdonar hasta 70 veces 7. Entonces a los discípulos les pareció mucho, les pareció un número inalcanzable. Entonces le dicen a Jesús, danos más fe. Señor, aumentanos la fe. Es el verso 5. Los discípulos sabían que la ofensa, el enojo, el resentimiento bloquea la bendición, bloquea la fe. Entonces ellos se dan cuenta que al tener tanto roce con personas, al tener tanto trato con personas, iban a tener mucha ofensa. Entonces le dicen a Jesús, aumentanos la fe. Y la respuesta de Jesús a esta petición es sorprendente. El Señor les contestó, si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza. ¿Cuántos han visto una semilla de mostaza? Es minúscula. Ahora, hay semillas más pequeñas. Jesús no estaba haciendo una competencia, pero Jesús está diciendo que aunque la semilla de mostaza es muy pequeña, logra crecer mucho. Entonces les dice, aunque solo tuvieran fe del tamaño de una semilla de mostaza, ¿por qué? Ellos le dijeron, aumentanos la fe. Tal vez los discípulos estaban pensando que tenían poca fe. Entonces dicen eso, aumentanos la fe. Y Jesús dice, así tengan muy poca, podrían decir a este árbol, arráncate de aquí y plántate en el mar, y les hará caso. Algunos dicen que Jesús en ese momento estaba hablando al lado de un sicómoro. El sicómoro es un árbol inmenso, es muy grande, pero su raíz es más grande que su follaje. Entonces Jesús está poniendo un caso extremo. Mi punto acá es que Jesús dice que si tengo fe pequeñita, así tengo una fe pequeñita, podré decirle al árbol que se arranque y el árbol les haría caso. El árbol les hará caso. Pero tengo una pregunta, porque Jesús está hablando de fe. Jesús está hablando de fe en este pasaje. Entonces, hablando de fe, Jesús dice, si tuvieras fe, así sea pequeña, podrías decirle a este árbol que se arranque y les haría caso. Pero siendo suspicaz un poquito, ¿quién hace caso? ¿El árbol? ¿O su fe moviendo al árbol? Mire que es una buena pregunta. ¿Quién hace caso? ¿El árbol? Ahora, si usted no tiene fe o no está actuando bien en fe, no está operando bien en fe y le da órdenes al árbol, el árbol no se va a mover y usted se va a decepcionar y va a pensar que no tiene fe. Pero si usted tiene fe, sabe cómo opera la fe, le puede dar la orden a la fe que mueva el árbol y haría caso. Estoy tratando de explicar conceptos, entonces le ruego que me tenga paciencia si voy al griego
y voy al hebreo. Téngame paciencia si esto parece una clase de rema. Voy a tratar de ser cuidadoso y poner en usted un concepto claro para que lo sepa definir. El domingo pasado vimos que la fe fue hecha por el artífice, que es Jesucristo. Jesús se inventó la fe y la consumó. Si usted tiene confianza en el trabajo de este artista, entonces usted tiene fe. Amén. Listo. La fe debe moverse del plano de las ideas a los actos. La fe debe avanzar y no solamente ser un concepto en su mente, sino debe ser algo que usted esté haciendo. Smith Wigglesworth decía, la fe es un acto. ¿Qué quiere decir esto? Si usted está creyendo, debería estar haciendo algo, así sea estar quieto. Porque hay una parte donde la Biblia dice, confiad en el Señor, estad quietos. Pero lo que sea que esté haciendo, debe estarlo haciendo por fe. Santiago dice que si no lo hago por fe, entonces es pecado. La Biblia dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos son justos aquí? Si usted fue hecho justo, usted tiene que estar haciendo las cosas por lo que cree, por lo que Dios le dijo, por la convicción que Dios puso en su corazón. O si no, será meramente humano, se dañará. Mi enseñanza para hoy es, la fe es un verbo. ¿Qué es un verbo? Si quiere vamos al diccionario. Es la clase de palabra que funciona como el núcleo del predicado. ¿Cuántos vieron eso en español en el colegio? En realidad es una palabra que determina una acción o un estado. El verbo es una palabra que determina una acción o un estado. Comer es un verbo. Comiendo es un verbo. La acción de comer o el estado de estar comiendo. Cuando decimos que la fe es un verbo, entonces la fe debería estar determinando una actividad. Algo debo estar haciendo si tengo fe. Amén. Es necesario que pase a el concepto a que usted se diga personalmente, estoy creyendo por esto, estoy creyendo por aquello. ¿Qué debería hacer como muestra de que estoy creyendo? Amén. El hombre que está buscando esposa se perfuma, ¿no? ¿Solo yo lo hice? La mujer que está buscando esposo se peina. La mujer que quiere que su esposo no se vaya se sigue peinando. Mire, gran revelación hay aquí hoy. El Señor está hablando. Vamos a Hebreos 11, verso 7. La Biblia tiene una lista maravillosa de hombres que hicieron algo porque creían. Tenemos que analizar aquello por lo que estoy creyendo. ¿Qué me está llevando a hacer? ¿Cuál es mi acto de fe? Mi jugada de fe. Mire lo que dice, verso 7. Por la fe, ¿por qué? Por la fe, Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. ¿Por qué lo hizo? Por la fe. Primero tiene que haber fe y el acto de fe resulta en obediencia. Noé, por la fe, construyó un barco. Por la fe, advirtió cosas que nunca habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Note, todo es por la fe, inclusive la obediencia. Por eso cuando alguien no le obedece a Dios, en realidad es que no le está creyendo. En cualquiera de las áreas. No ha tenido revelación suficiente para creerle a Dios, por eso no le obedece. En ocasiones hacemos un esfuerzo por obedecer sin haber creído y se vuelve tormentoso. Es algo que no hacemos con gusto, parece un régimen. Pero cuando usted cree, tiene un principio, está buscando algo, obedecer se hace sencillo.
Amén. Ahora déjeme mostrarle esto en varias versiones. Vamos a ver la palabra obedecer. Perdón, la palabra preparar. Mire la Reina Valera como dice: con temor, o sea, con reverencia, con un gran respeto, preparó el arca en la que su casa se salvase. Con temor preparó. ¿Listo? La TLA, mire, lo dice bien bonito. Obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Construyó. La amplificada dice: preparó con reverencia el arca para salvación de su familia. Aparece otra vez la palabra preparó. Y la versión expandida dice: respondió con reverencia, temor y construyó una gran arca. O sea, primero Noé recibió fe. Y la fe lo lleva a preparar, construir, elaborar. Termino con la versión del mensaje de esta parte. Dice: por la fe, Noé construyó un arca en medio de tierra firme. Había sido advertido de algo invisible y actuó. Diga conmigo, actuó. Actuó conforme a lo que se le dijo. Nota eso. Dios dice algo y Noé actúa conforme a ese algo. Eso es fe. Le está creyendo. Ahora dice que construyó una barca en tierra firme. Todos se burlaban de Noé. Hizo el arca en un lugar alto. Hizo el arca en donde ni siquiera había un lago. El arca era tan grande que era absurdo que alguien la construyera ahí. El arca es para flotar. Y un arca tan grande necesitaba mucha cantidad de agua para flotar. Se burlaron de Noé por más de 100 años. La fe de Noé es admirable porque aguantó burlas y desprecio por más de 100 años. Pagó empleados para hacer un trabajo utópico, algo absurdo, por más de 100 años. Recibió el dinero suficiente. Algunos hicieron cálculos hace poco y dicen que el arca fácilmente costaría en este momento más de $6 millones. $6 millones. Este loco está gastando dinero en un barco en una montaña donde no hay agua. Es más, nunca había llovido hasta ese punto. Si usted conoce un poquito la escritura, hasta ese punto no había llovido sobre la tierra. El agua salía de entre las piedras. Nunca había llovido, nunca habían visto un diluvio. $6 millones o más, cientos de días, muchísimos empleados, mucha infraestructura, mucha madera. Tenía fe, no paraba. Es un gran ejemplo de fe, amén. Ahora, quiero mostrar ahí algo, voy a desmenuzar un poquito para que el concepto sea claro en nuestras mentes. Vamos a ver la palabra preparó. Diga conmigo: por la fe, Noé preparó. Esa palabra preparó es la palabra catasqueuazo. Parece una palabra latina. Catasqueuazo. Significa preparar completamente, o sea, hasta llevar al final, algo a conciencia. Significa construir con detalle minucioso, crear. Entonces podríamos decir esto: por la fe, Noé construyó con detalle minucioso. Por la fe, Noé preparó hasta llegar al final. Nota que la fe es un acto concluyente. Amén. ¿Cuántas cosas nosotros empezamos a hacer porque creemos, pero a mitad de camino renunciamos? Hay muchas cosas en las que tenemos fe. Dios nos habla, nos emocionamos y empezamos con mucho ánimo. Y tan pronto vienen las circunstancias, las dificultades o algo que nos demora, bajamos el ritmo, no terminamos, renunciamos. Podríamos decirse que en esa área se perdió la fe o dejó de actuar la fe. ¿Cuántas cosas hay inconclusas? No me responda. Solamente revisemos. Por eso no tenemos resultado, porque no llega al final. ¿Se imagina que Noé hubiera medio construido el arca? El diluvio lo había matado a él también. Él habría muerto junto con los demás. Entonces, la fe no es un acto reflejo.
no es que yo lo chusé y usted saltó. No vaya a pensar eso. La fe es una decisión meticulosa. Es alguien que recibió una directriz y decide hacerla. Es una misión detallada. ¿Por qué le estoy diciendo todo eso? Porque tenemos que revisar si nuestra fe está obrando. Tenemos que revisar si nuestra fe está obrando. Porque afuera hay un montón de personas sabiendo que usted se viene todos los domingos para la mañana a la iglesia. Afuera hay un montón de personas que saben que usted no se emborracha, que usted no roba. Afuera hay un montón de personas que han visto su conducta cristiana y están esperando a ver si funciona o no. Y si funciona, usted será luz en medio de las tinieblas. Si no funciona, ellos dirán, ¿para qué me hago cristiano si no funciona? Ellos no ven su espíritu. Ellos no ven la tierra nueva. Ellos no tienen una Biblia. Ellos ven si usted tiene cómo pagar sus deudas. Ellos ven si usted anda gozoso o no. Ellos ven si usted vence la enfermedad o no. Amén. Entonces, no es un acto reflejo, es una misión detallada. Ahora, la fe de Noé no era abstracta. Algunos piensan que la fe es algo abstracto, algo así como una obra de arte moderno. Bonita, pero no sé para qué sirve. Conozco varios artistas de arte moderno que me gustan mucho. Hay uno que me gusta mucho, Omar Rayo. Sus obras son hermosas. Me encanta lo que hace Omar Rayo, pero cuando veo sus obras, qué lindo. ¿Pero qué es? La fe, aunque parezca linda y suene bonita, aparte de eso, no puede ser abstracta. No puede ser indefinible. Cuando a usted le pregunten por fe, la respuesta en sus labios debe ser clara. No puede ser, fe es como más o menos, tal vez sería. No puede ser así, porque si así define usted la fe, así le trabaja la fe. Necesita que sea claro, por eso vi la necesidad de enseñar esto, amén. La fe de Noé era tan clara que tenía por lo menos 300 codos de tamaño. Eso medía el arca. Dios le dijo de qué tamaño debería ser. Su fe era clara. Ahora, si Noé se hubiera limitado a solo saber lo que debería hacer, pero nunca se hubiera puesto a cortar madera, a clavar clavos, la Biblia nunca lo habría llamado un héroe de la fe. Entendió la orden, Dios le habló la orden, empezó a ejecutarla y la llevó hasta el final. Por eso es llamado héroe de la fe. Si usted está creyendo que Dios le va a abrir puertas en otra nación, debería haber terminado ya su curso de inglés. Amén. En cualquiera de las áreas en las que usted está trabajando, debería tener claro cuándo termina aquello por lo que está creyendo. No es que usted empezó a hacer algo y no sabemos cuándo termina. En ocasiones así es nuestra fe. Por ejemplo, cuando crea por algo, crea con límite. ¿A qué me refiero? Supongamos que está creyendo por un vehículo y está creyendo por una cantidad determinada. No pare de creer, no pare de hablar, no pare de caminar hasta que no tenga la cantidad determinada. Y cuando complete la cantidad determinada, tenga su vehículo, empiece otra vez con otra cosa más grande. Amén. No puede ser que estoy creyendo por mi carro y voy a poner esto de dinero, a ver cuándo terminamos. No hay una medida. Si no hay medida, no hay forma de saber si está creciendo. Y si no hay forma de saber si está creciendo, se va a desanimar, no va a haber progreso. Amén. Entonces, en este caso que estamos viendo, en el caso de Noé, la fe exigía sudor, trabajo físico, esfuerzo. ¿Valía la pena? En esa barca salvó su casa. Claro que valía la pena. Si no hubiera hecho eso que hizo, su casa, o sea, su familia, sus seres amados, habrían muerto junto con los demás. ¿Valía la pena? Obvio que sí. ¿Listo? Veamos el Hebreos capítulo 11, verso 8. Vamos a ver otro ejemplo.
El ejemplo de Abraham, el que Dios llama padre de la fe. Mire cómo dice: por la fe fue que Abraham obedeció a Dios cuando Dios lo llamó. ¿Por qué lo hizo? Por la fe. Dios lo llama y Abraham le cree a Dios y por eso obedece. Por la fe fue que Abraham obedeció a Dios cuando Dios lo llamó. Por eso es cuando dice, lo vimos hace algunos días, el Señor dice que prefiere la obediencia antes que los sacrificios. Porque la obediencia muestra inmediatamente que el que obedece está creyendo. Amén. El que obedece está creyendo. Entonces para Dios la obediencia no es un acto de sumisión. No es un acto de acabar con la personalidad de alguien. La obediencia muestra a Dios que el que obedece le cree. Amén. Y si le cree, recibirá, porque conforme a su fe será hecho. Amén. Por la fe fue que Abraham obedeció a Dios cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra tierra que le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde. Y aquí es donde viene la batalla de la mente. Dios nunca habla completo. ¿Por qué no habla completo? No lo necesita. ¿Por qué no lo necesita? Porque Él no falla. Él no falla. Él nunca se ha equivocado. Él no comete errores. Él no depende de las circunstancias. Él te dice, te espero a tal día, a tal hora. Pero nosotros que sí fallamos, que sí cometemos errores, empezamos a decir, ¿y por qué? ¿Y qué pasaría si? ¿Y puedo llegar un poquito antes? ¿O será que llego después? Ahora Él es poderoso, nunca llega tarde. Entonces Él no necesita tomar medidas preventivas para no llegar tarde, como hacemos usted y yo. Usted y yo tomamos medidas preventivas. Salimos un poco antes. ¿Cuántos saben eso? Y en ocasiones llegamos 5 o 10 minutos antes de la cita. Estamos ahí de pie. Está bien si usted lo hace. Buenísimo, porque usted no es Dios. Pero Él no necesita hacer eso. A Él nada lo detiene. Él no necesita salir antes. Él sale en punto y llega en punto. Amén. Pero Él va a darnos directrices de Dios. Sal de tu tierra y tu parentela. ¿Para dónde? Yo le muestro el camino. Necesita fe para hacer eso. Amén. Porque algunas personas dicen, pero ¿a dónde me voy a ir? No me dijo a dónde. ¿Y para qué? ¿Y qué tal esa tierra no sea tan buena como la que tengo? No, yo mejor me espero hasta que Él me diga más. Y ahí ya no es fe. Ya no es fe. Necesita estar convencido o necesita tener toda la información para hacerlo. No le es suficiente que Dios haya dicho. ¿Está comprendiendo eso? Para nosotros los que lo amamos debería ser suficiente que Dios lo haya dicho. ¿Quién lo dijo? El artífice, el que nunca falla, el que siempre lo logra. Él lo dijo. Debería ser suficiente para nosotros. Amén. La palabra que quiero resaltar aquí es la palabra obedeció. Vimos con Noé la palabra preparó. Veamos con Abraham la palabra obedeció, porque por fe obedeció. Esa palabra obedeció en el griego es la palabra hupakouo. Y el significado es asombroso. Traduce literalmente como oír abajo. Oír desde abajo. La forma sería oír como subordinado. Oír como que alguien mayor habló. Viene la palabra del Señor y yo me inclino a obedecerla. Me humillo ante el mandato. Oír abajo. Es decir, escuchar con atención, prestar atención y conformarse o tomar la forma de la autoridad que habló. Note que no es simplemente, yo sí escuché que Dios dijo, a mí me pareció que Dios habló. No es eso, es Dios me habló y yo obedezco. Él dijo
yo hago. Es esa la palabra, obedecer. Entonces, ponerse voluntariamente bajo la autoridad de una voz. Por consecuencia, entonces, ponerse en movimiento. Siempre lo trato de hacer seguido. Cuando estudiamos la palabra, yo confieso con mi boca que sujeto mi ser a su palabra, que con humildad me rindo a su palabra, que si su palabra lo dice, yo lo creo y ahí termina toda la discusión. A algunos les parecerá arbitrario, pero yo quiero tener fe. Yo quiero que mi fe traiga a mi vida lo que necesito para no ser una vergüenza. Entonces yo digo, Señor, dejo mi mente a un lado, dejo mi razonamiento a un lado, así parezca una Barbie, Señor. Si tú lo dices, lo hago. Amén. La fe de Abraham no fue esperar a tenerlo todo claro. La fe de Abraham no esperó a tener todo resuelto, los detalles, la hora, el clima, el lugar. No, la fe de él fue la energía, el motor que impulsó sus pies, los puso en marcha antes de que su mente tuviera un mapa claro. Esto es genial. Hay una tira cómica, viene a mi mente ahora, en la que creo que era el Coyote. El Coyote va a demandar a Adme, no sé si lo vieron por ahí. El Coyote empezaba a correr y en cuestión de segundos los pies del Coyote iban más adelante de su cabeza. Eso es lo que está diciendo acá. La fe, la reacción a la fe debe ir más rápido que su entendimiento. Eso muestra absoluta confianza. Eso muestra que no necesito pensar tanto. Si Él lo dijo, así es. Empiezo a hacerlo. Le vuelvo a leer la definición. La fe de Abraham no fue esperar a tenerlo todo claro. Fue la energía, el motor que puso a sus pies en marcha antes de que su mente tuviera un mapa o una ruta clara. No necesitó saber todo, empezó. Amén. Ahora, pero vamos más profundo. ¿Por qué más profundo? Porque el escritor de Hebreos no está enseñando algo a partir del griego. Lo enseña en griego porque su audiencia era mayormente griega. Pero lo que está enseñando el escritor de Hebreos empieza en el hebreo, sino que él utiliza figuras del griego para que lo entendamos. Pero si vamos más a fondo al hebreo, vamos a encontrar la raíz original. Vaya conmigo a Éxodo, capítulo 24, verso 7. Ahora, el pensamiento occidental, o al traducir esto al español, o a las lenguas romances, o a las lenguas anglosajonas, tenían un conflicto mental con el orden de unos verbos que aparecen ahí. No les parecía lógico. Pero recuerde que la lógica se opone a la fe. Por fe andamos, no por vista. ¿Ok? Entonces, mire cómo dice. Luego tomó el libro del pacto. Estamos hablando de Moisés. Moisés está hablando con Israel. Están emocionados. Los israelitas están alegres con Dios. Es un buen momento, como pocos. Pero es un buen momento de Israel con Dios. Entonces Moisés levanta el libro del pacto y lo llevó al pueblo en voz alta. Y una vez más, todos respondieron. Mire lo que responde el pueblo de Israel. Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Vamos a obedecer. Ahí aparece. Haremos y obedeceremos. Claro hasta ahí, ¿cierto? Pero la amplificada dice, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y vuelve a decir, obedeceremos. Otras versiones más antiguas dicen, haremos y oiremos. Para traducir eso al español, hay un conflicto lógico. ¿El conflicto lógico cuál es? Primero oigo, después hago.
porque ¿cómo hago lo que no oí? ¿Cierto? Entonces, los traductores ponen lógica occidental, lógica sin fe, y lo ponen en este orden: oiremos y obedeceremos. Y la mayor cantidad de traducciones que investigué decían: oiremos y obedeceremos. Porque es lo lógico. Dios habla, entonces obedezco, ¿cierto? Es lo lógico. Pero el Tanaj, que es el conjunto de libros, o sea, la Biblia hebrea, el Tanaj lo dice en orden, en el orden que fue escrito, y se vuelve ilógico para la mente. El Tanaj lo dice acá así: haremos y entenderemos. Es ilógico para la mente. ¿Cómo va a hacer lo que no entendió? No necesita entender, haga caso. El Tanaj dice: haremos y luego entenderemos. Entonces, la palabra hacer es la palabra asá en hebreo. Y es sencillo, es la implicación de hacer algo. No necesitamos poner mucho cerebro ahí. Asá, hacer algo. Y después viene la palabra shamá. La palabra shamá es oír con intención de obedecer, o oír para entender, o oír con entendimiento. El Señor le dice: shamá, shamá, oh Israel. Oye, oye, oh Israel. Pero en este caso primero dice: haces, después entiendes. Haces, después entiendes. Se vuelve ilógico para la mente, pero muy apropiado para la fe. Muy apropiado para saber si estoy creyendo. Amén. Primero, un compromiso firme con la acción. Y solo después, como consecuencia de haber actuado, viene la comprensión profunda. Se lo voy a decir otra vez. Dios quiere primero un compromiso firme con la acción. Y luego, como consecuencia de haber hecho, una comprensión profunda. Es buenísimo. Es como aprender mientras hago. No entender para hacer. Por eso a veces está fallando nuestra fe, porque queremos tener todo claro. Queremos las respuestas. Queremos el mapa. Queremos saber las variantes. Queremos conocer las motivaciones. Queremos saber todo lo que Dios sabe. Y entonces, cuando sepamos todo eso, haremos. Y eso no es fe. Eso es intelecto humano. Ese es el árbol que engañó a Eva. Satanás le dijo: serás como Dios, sabiendo todo, el bien y el mal. Parecería muy bueno saberlo todo, pero anula la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y el justo por la fe vivirá. Esta idea hace completamente irreemplazable a Dios. Porque necesitas que Dios diga algo y tú creas lo que dijo y entonces vivas. Pero si tú quieres saber todo, ya no necesitas al que dijo algo, pues tú lo sabes todo. Y eso hace que no seas capaz de salvarte a ti mismo y vas rumbo al infierno, porque quitaste al que dice para poner tu mente, tu opinión, tu apreciación. Y dice la Biblia que hay muchos sabios en su propia opinión, pero su final es camino de muerte. Dios me habló hace unos años. Yo estaba sufriendo por una decepción amorosa. Yo estaba empeñado en esa persona. Creía que no había más. El Señor me habló y me dijo: deja de llorar por algo que te voy a dar de todas formas. Y lo que te voy a dar será bueno para ti. Te bendecirá. Y no dijo más. Yo quería cuándo. Yo quería cómo. Yo quería dónde. Yo quería peso, color de ojos, color de cabello, estatura, nombre. Yo quería todo eso. Pero que me dijo: tranquilo, será bueno para ti. Yo podría no obedecerle porque no me dio más información. Pero como sé que me ama, sé que Él es el que me responde, sé que de Él vienen las bendiciones, sé que Él es el que tiene poder en el universo,
Entonces decidí creerle. No me dijo cuándo, no me dijo cómo, no me dijo dónde. Ahora doy gracias a Dios porque le creí. Amén. Es más de lo que esperaba. Es mejor de lo que esperaba. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Solamente camine en fe. Amén. Voy a darle respaldo bíblico para eso. En Juan capítulo 13, verso 7, miren en la parte que vamos. Hago, después entiendo. Hago, después entiendo. Algunas personas solo diezman cuando han hecho 20, 30 estudios bíblicos que comprueba que diezmar es bueno. Otros diezman tan pronto Dios lo dice. Ese es prosperado más rápido porque obedeció. Miren esto. Respondió Jesús y le dijo a Pedro. ¿Recuerda? Jesús estaba lavando los pies de los discípulos y Jesús iba a lavar los pies de Pedro. Pedro le dice, ¿no me lavarás los pies nunca? Jesús le responde, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Nota el ejemplo bíblico ahí? Deja que te lave los pies, más adelante entiendes eso. A veces entender es lento. A veces entender es complicado. Muchas veces no entendemos cuando tenemos esas estructuras mentales viejas y antiguas. A veces tenemos tradiciones, malas enseñanzas. Enseñar es fundamental, nos ayuda a creer. Pero si usted está muriendo de cáncer hoy y le dicen que mañana ya no estará vivo, no alcanzamos a hacer un seminario de 15 semanas sobre sanidad. Usted necesita creer hoy. Si mañana embargan su casa, si mañana vienen a quitarle todo lo que tiene y el curso de prosperidad en la iglesia está programado para el otro año, usted necesita creer algo hoy. Amén. Si un carro viene a chocarlo, toda su familia está con usted en su carro y un carro viene a chocarlo y usted no recuerda y no tiene ni idea del versículo que lo libra de los accidentes, no alcanza a llamar al pastor. Pastor, un camión viene sobre nosotros, va a llegar en 5, 4, 3. ¿Cuál es el verso, pastor? Necesita creer ya. Amén. Entender no es malo, pero no debe estar primero. Primero debe estar el acto de confianza en lo que Él dijo. Amén. Le muestro otro ejemplo. Santiago capítulo 1, verso 22. Mire lo que dice el Señor. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Note el orden. Primero haga. No solamente oiga para entender. Primero haga. Porque si usted se enfoca solamente en oír para entender y deja el hacer para después, se estará engañando usted mismo. No sé si está siendo claro. Yo estaría muy feliz acá. Sed pues hacedores, no tan solamente oidores. Fue escrito en griego, pero si hubiera sido escrito en hebreo, diría haz asá. No te quedes solamente en shamá. Entonces, si tuviésemos que escoger entre hacer o entender, ¿qué es fe? Hacer es fe. Entonces usted agrada a Dios. Amén. Entonces usted llega a la iglesia y recibe un montón de directrices bíblicas. Usted llega a la iglesia y Dios se mete en todo de su vida. ¿Cuántos saben eso? Se mete en todo. Hasta me ha dicho que bote las medias rotas. Si tienes una media rota, bótala. Y usted dice, pero si la coso y pues me dura. Y Dios dice, no, bótala. Hasta en eso se mete Dios. ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? Es más, si usted tiene fe y confía en Dios, va a deducir algunas cosas que le gustarían a Dios. Amén. Usted puede llegar aquí a la iglesia y recibir todas esas ordenanzas y ponerse a meditar, irse a calcular y pensar. Y solamente cuando entienda, hacer. Bueno, gloria a Dios porque entendió
y lo hizo. Pero es más agradable para Dios que usted diga, no entiendo esto, no sé por qué, me parece hasta ilógico, pero tú lo dices, lo haré. Amén. Eso es confianza. Los que tienen hijos saben de qué les estoy hablando. Entre más crecen, más les puedo explicar cosas. Pero, por ejemplo, a mi bebé, al pequeñito, no le puedo explicar muchas cosas. En ocasiones hasta me toca ponerme autoritario, poner la voz más gruesa para que se detenga. No puedo esperar a que entienda porque se va a hacer daño. ¿Cuántos entienden eso? Es bien claro. En ocasiones Dios te dice, haz esto. Y pensamos, pero no me parece, Señor. Pero yo soy Dios. Tengo más experiencia que tú. ¿Cuántos años es que tienes? ¿30? Ok, yo tengo más. Prosperé a Abraham, prosperé a David, prosperé a Moisés, prosperé a Noé. ¿Y tú qué es lo que has logrado? ¿Qué es lo que tú tienes? Ok, pagaste una deuda del banco, te felicito. Bien hecho. ¿Comprende lo que estoy diciendo? No se crea más grande que Dios. ¿Cómo se atreve a poner su opinión por encima del que hizo los cielos y la tierra? ¿Sabe que los científicos hacen eso? Rechazan la Biblia porque les parece ilógica. Después viene un científico mayor y se da cuenta que la Biblia tenía razón. Ahora, ¿quién es el estúpido en ese orden de ideas? Ay, perdón. Dios dice, confía en mí y haz lo que te digo. Eso es fe. Ok, Dios, no necesito que me expliques nada. Tú sabrás por qué. Me parece súper raro construir un barco en una montaña tan grande. Es más, las excavaciones y los hallazgos arqueológicos dicen que el barco de Noé fue el primer barco con esa forma, con esas dimensiones. Entonces, Dios le está proponiendo a Noé hacer un barco en una montaña para un diluvio que nunca han visto, de una forma que no funciona según el pensamiento humano. Y lo mejor de todo es que Dios le dice a Noé, y te daré todos los recursos para que hagas mi locura. Wow, suena bonito, ¿sabe? Dios me da los recursos para que yo haga su locura. Pero como en ocasiones escojo la cordura y no la locura, pues no hay recursos. Wow. Tengo una forma de entenderlo. La fe es la energía que echa a andar nuestras acciones. Y la palabra de Dios vendría siendo el diseño o las acciones concretas. Cuando pienso en esto, estudié un poco de electrónica cuando estaba en el colegio y nos enseñaron a hacer circuitos, o el término más técnico, baquelas. Y el circuito era unos caminitos de electricidad, unos caminitos de cobre que dirigen la electricidad a los componentes necesarios. Los caminitos son aptos para la electricidad, los componentes son aptos para la electricidad, pero sin electricidad no funcionan. Entonces, la fe viene siendo esa energía, esa electricidad que echa a andar lo que va a operar según las ordenanzas de Dios. Es bien sencillo. Entonces, primero tengo la intención de obedecer y después que Dios me diga cómo. Pero algunas personas llegan a la iglesia y es normal, está bien, pero no pueden quedarse ahí. Algunas personas llegan a la iglesia diciendo, ok, vamos a escuchar ahí a ver qué pasa. Y si me convencen, hago. Todos llegamos así. Todos fuimos así de necios. Ponemos a prueba a Dios. Y Él en su ternura, en su amor, dice, está bien, voy a ayudarte. Solo porque viniste. Voy a tener compasión de ti. Pero tenemos que superar eso. Tenemos que superar eso y llegar a la iglesia con la actitud de, digas lo que digas, Señor, por loco que parezca, lo haré. Amén. Ahora ese sí tiene fe. Amén. Yo sé, al principio no es así, pero debemos llegar allá. Señor, lo que digas está bien. Amén. Ahora, la Biblia, esto es sorprendente, describe a Noé como justo y perfecto. Y usted sabe lo que hizo Noé.
¿Usted ha leído? Noé tenía sus problemas con el alcohol. Se enrumbaba. Noé se enfiestaba. Y en una de esas fiestas, en una de esas rumbas, bajó la guardia y el pecado que moraba en su hijo salió a flote. Ayer escuché el testimonio de un pastor muy querido que por los errores de su padre cometió muchos años de errores y su llegada a Cristo fue muy dolorosa por los errores de su padre. Podríamos decir tal vez que por los errores de Noé, Can hizo lo que hizo. Entonces, ¿por qué la Biblia llama a Noé justo y perfecto? Veamos, ¿dónde está eso? Génesis capítulo 6. Verá cómo dice. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo. Y la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Y anduvo en íntima comunión con Dios. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que dice Dios de Noé? Justo, intachable. ¿Qué dice Dios de David, por ejemplo? Que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y dónde deja Dios su aventurita? ¿Dónde deja Dios el asesinato? Mató a su mejor amigo para quitarle la mujer. ¿Y dónde deja Dios los errores de David? ¿Por qué dice Dios cosas buenas de hombres que han fallado? ¿Sabe por qué dice cosas buenas de hombres que han fallado? Porque Dios está viendo la fe, no la conducta. Y algunos dirán, despacio, pastor. ¿Cómo puedo hacer lo que me plazca solo porque tengo fe? Pareciera que sí, pero vamos a explicarlo bien. Sus acciones son consecuencias de décadas. En el caso de Noé, actuó conforme a un temor reverente. Lo que Dios nota en Noé es que Dios hablaba y Noé obedecía, no que Noé era perfecto. Esas personas que cuando Dios habla, obedecen, se irán perfeccionando, porque Dios cada vez hablará más y más y más. Entonces, el ejercicio de su fe hará que tengan buena conducta. Amén. No que sea perfecto, intachable, y entonces Dios lo aprecia, porque entonces nos salvaríamos a nosotros mismos. Es creer en Jesús, es el primer acto de fe. Dios lo cataloga como lo mejor, como lo máximo. Y en el camino usted seguirá oyendo en fe, seguirá creciendo en fe y dejará el chisme. Amén. Algún día escuchará aquí en la iglesia que el chisme es pecado. Y usted, no me parecía, yo creía que era periodismo local. Pero Señor, si tú lo dices está bien, no hablo más, por fe. Y así con el cigarrillo, así con la fornicación, así con la mentira, así con los malos negocios. Sencillo. Amén. El caso de Abraham es todavía mayor. Porque a Abraham su fe le es contada por justicia. Si lo podemos parafrasear de forma correcta, lo que hizo Abraham es el equivalente de su época a haber creído en Jesús. Wow. Vamos a leerlo, Génesis 15, verso 6. Dice, y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. No que no fallemos, no que no nos equivoquemos, no que no cometamos errores, sino que cuando Él habla, hacemos. Amén. Cuando Él habla, hacemos. Y de nada serviría que Dios te diga, no fumes, no bebas, no chismees, no mientas, si primero no te dijo, cree en Jesús. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Usted puede dejar de fumar, puede dejar de mentir, puede dejar de drogarse, puede dejar de fornicar. Y si no ha creído en Jesús, no le es contado por justicia ninguna de esas cosas buenas. Dígame amén ahí. Ahora,
Traigamos esto a nuestra vida. ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo hacemos tangible? Noé se mete en un proyecto de construcción que visto desde afuera parece una locura. Abraham deja todo, su casa, su seguridad, su pasado, para ir a un sitio que ni siquiera sabe cuál es. Ambos casos definen su fe como un acto, algo que hicieron. Pero recuerda la pregunta del inicio. Si tuvieres fe como una semilla de mostaza y dijeres a ese árbol, quítate y arráncate y échate al mar, os obedecerá. ¿Qué fue lo que preguntamos? ¿Quién hace caso? ¿El árbol o la fe? Vamos a ver un ejemplo en Lucas 17. Y con esto termino. La otra semana tenemos más de fe. ¿Se cansaron de la fe? Lucas 17, verso 5. Los apóstoles, ¿recuerda la situación? Jesús les dice que tienen que perdonar hasta 70 veces 7. Los apóstoles creen que esto es demasiado, que no van a poder por sí mismos. Entonces le dicen a Jesús, aumentanos la fe. Y es correcta la idea, con fe se vence la ofensa. Es correcta la idea, pero piensan que necesitan más fe. En realidad Jesús les quiere hacer entender que lo que necesitan es que sepan cómo funciona la fe. Es diferente, porque algunas personas dicen no tengo fe, porque el árbol no les obedeció. Algunas personas dicen no tengo fe, porque la enfermedad no les obedeció. Algunos dicen no tengo fe, porque las situaciones no operaron de forma correcta y piensan que no tienen fe, y entonces dicen al Señor, dame más fe. Pero Jesús está diciendo no, necesitas saber cómo opera, cómo trabaja, ¿listo? Entonces Jesús les contesta, si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol, algún árbol que estaba ahí se los muestra, les dice, arráncate de aquí, plántate en el mar y les hará caso. Parece ilógico, nunca hemos visto un árbol haciendo eso. Bueno, a Bárbaro en El Señor de los Anillos. Y algunas matas raras que salen en Rango, pero bueno. En la Reina Valera, ahí cuando dice, les hará caso, hay un título que divide el texto. En la King James también hay un título que divide el texto, como si en el siguiente párrafo Dios hubiera cambiado de tema. Pasa lo mismo en Corintios, ¿cuántos saben eso? En Corintios pasa lo mismo y en varias partes de la Biblia. Recuerde que cuando escribieron esto los apóstoles no ponían títulos. Los títulos los pusieron más adelante para cuestión de que pudiésemos entender. Pusieron versículos y títulos, o sea, números y títulos. Pero en el texto original griego, ahí no había un título. Entonces, encontré Biblias muy antiguas que están sin este título. El título que viene ahí no está. Entonces, los versos que siguen después de esto son continuación de lo que Jesús está hablando. Y lo hace sorprendente. Jesús está hablando de fe, ¿cierto? Porque los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Y Jesús pone un ejemplo. Si su fe es así de pequeñita, podrán decirle a este árbol que se mueva y el árbol se moverá, ¿cierto? Obedecerá. Ve al verso 7 como continuación de esto. Y dice, si uno de ustedes tiene un criado, paremos ahí. Si uno de ustedes tiene un criado, ¿cuál es la fe ahí? Obviamente no somos nosotros, porque es tener algo. Dijo, si tienen el grano de mostaza, ahora dice, si tienen un criado. El Señor nos está invitando aquí que veamos la fe como un criado, como alguien que trabaja para nosotros. Y esto se vuelve poderoso, se vuelve gigante. Primero dijo, si tienen mostaza, un grano de mostaza, pueden hacer esto. Después dice, si tienen un criado. El criado acá vendría siendo tener fe. Amén. Sigamos con esa idea. Si uno de ustedes tiene un criado que regresa, si uno de ustedes tiene un criado que regresa del campo después de haber estado arando y cuidando el ganado, ¿acaso le dice, pasa y siéntate a comer? No, sino que le dice, prepárame la cena
y disponte a atenderme mientras yo como y bebo. Después podrás tú comer y beber. Tampoco le dará las gracias al criado por haber hecho lo que mandó. Paremos ahí. Cualquier sindicalista estaría enojado con esto, porque parece abuso, porque parece, no sé utilizar una palabra, esclavizar. Obviamente, si estuviera hablando de una persona, no de la fe, sería terrible, ¿cierto? Sobre todo en nuestro contexto, que solo se trabajan 8 horas y ahora 4. Y tienen que trabajar haciendo algo muy suave, porque si les toca hacer algo duro es maltrato. Mejor dicho, que no haga nada, pero que yo le pague, y eso es lo que se necesita. Piensen en esto. Si estuviera hablando de una persona, eso sería un texto injusto. Pero el criado no es una persona, es la fe. Y la fe trabaja para mí. Y le puedo pedir que me cuide el ganado, que me cuide el trabajo, que proteja mi casa y que después traiga comida de frente de mí. Y que solo pare de hacer algo cuando yo esté dormido. ¡Wow! ¿Nota esto? ¿Quién es el que hace caso? ¿El árbol o la fe? Vuelvo a leerlo. Si uno de ustedes tiene un criado que regresa del campo después de haber estado arando y cuidando el ganado, esos son 2 trabajos muy duros. Arar es muy duro y cuidar ganado es muy duro. ¿Y acaso le dice, pasa y siéntate a comer? No le da descanso a la fe. ¿Por qué nosotros sí? ¿Por qué le daríamos descanso a la fe? Si es con la fe que estoy bien, que obtengo victoria. Si la fe no se cansa, ¿en dónde dice la Biblia? Venga, por favor, ya no más. Me voy a sindicalizar con usted, creyente. Ya no más. Está abusando de mí. No. La fe está hecha para hacer lo que se le mandó, porque está basada en la palabra, y la palabra no volverá al Señor vacía, sino que hará aquello por lo que se le mandó. Amén. Y dice la Biblia que sus amados, los amados de Dios, aún mientras duermen, Dios trabaja por ellos. La fe. Usted puede dejar su fe trabajando e irse a dormir. ¿No le parece? ¿Alguien está pensando, pobrecita la fe? Si es potencia pura de Dios, si es energía pura de Dios. No, sino que le dice, prepárame la cena y disponte a atenderme mientras yo como y bebo. Después podrás tú comer y beber. Después. Tampoco le da las gracias al criado por haber hecho lo que le mandó. No le damos gracias a la fe. Era apenas lógico. Y el verso que viene es sorprendente, porque le dice después a sus discípulos que actúen como si ellos mismos fueran fe. Se pone precioso, porque después le dice a sus discípulos que actúen como si ellos mismos fueran fe. Y es lógico. Me dio la fe, tengo fe, y la fe en mí es tanta que actúo como la fe misma. Así también ustedes. Ahí solamente hasta ahí se refiere a ellos. Estaba hablando de fe antes. Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que Dios les manda, deberán decir, somos servidores inútiles porque no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Ahora, suena raro, parece ofensivo decirle a alguien inútil, pero es que la utilidad es en positivo, no en cero ni en negativo. ¿Cuántos entienden eso? Si usted compra harina para hacer panes y gasta 20 pesos y vende los panes en 20 pesos, no ganó nada. Si logra vender los panes en 30 pesos, ahora tiene una utilidad de 10 pesos. Amén. Si nosotros hacemos lo que Dios nos mandó, no es nada raro eso. Era lo que se esperaba. La fe hace lo que se espera. Y después pone la carga sobre nosotros. Actuemos como si nosotros mismos fuéramos fe. Amén. Entonces, ya termino.
Lo dejo en paz. Notemos, no pierda esta idea. Notemos que Dios considera justos a los que creen en Él, no a los que llevan una vida perfecta. Dios considera justos a los que creen en Él, no a los que son perfectos. Creer en Él te llevará a ser mejor cada vez. Creer en Él mejorará tu forma de ser. Pero si primero no crees en Él, nunca Dios te considerará justo. Se perfeccionan al ejercitar su fe. Entonces, la prueba de fuego para la fe no está en lo que se dice o lo que se piensa, sino en lo que se hace. ¿Está de acuerdo conmigo? La verdadera fe está en lo que se hace, no en lo que se dice o lo que se piensa. La semana pasada leímos Santiago. Santiago le dice: muéstreme su fe sin sus obras, y yo le mostraré mi fe por mis obras. Amén. Si la fe no se traduce en cambios tangibles en su vida diaria, en cómo organizo mi tiempo, cómo gasto el dinero o qué dirección tomo, no estoy obrando en fe. Ahora, si la fe es un verbo, una fuerza que actúa, potencia, energía de Dios, confianza en Él, me surge una pregunta muy personal. ¿Qué está haciendo mi fe? Piénselo. ¿Qué está haciendo mi fe? ¿La tengo trabajando en algo o le di vacaciones perpetuas? ¿Qué está haciendo mi fe? Conforme a lo que estoy creyendo, conforme a lo que quiero alcanzar, conforme a lo que Dios me mandó que hiciera, conforme a su plan, conforme a la necesidad de mi familia, sabiendo que Jesús proveyó todo lo que me faltaba en la cruz, sabiendo que Él venció al enemigo, sabiendo que me dio la victoria. ¿Qué está haciendo mi fe? Si no puede deducir esto rápido, si la respuesta no es fluida, instantánea, vamos a llamar a cuentas a este siervo. Vamos a decirle: a ver, siervo, necesito esto y aquello. Necesito que trabajes en eso. Y cuando llegues, me haces la cena porque voy a descansar. Y ese siervo, esa fe, estará feliz de hacerlo. No se quejará, no pedirá un aumento, no se sindicalizará, no lo denunciará ante nadie. Lo hará. Porque la fe lo hace. La fe es un verbo. Amén. ¿Cuántos tienen fe aquí? Amén. ¡Wow! ¡Qué ricos son ustedes! Amén. Otra vez pregunto: ¿cuántos tienen fe acá? Amén. ¿Tienen un empleado personal? ¿Tienen alguien que haga lo duro? Cuidar al ganado, arar el campo. Usted puede llegar a su casa. Yo sé que es el sueño de muchos, la frustración de otros. Llegar a su casa, lanzar los zapatos muy lejos, lavarse las manos, quitarse la chaqueta, sentarse a la mesa y que alguien llegue y le diga su comida. ¿No le gustaría eso? Claro que sí. Ahora, cuando pensamos en una persona, nos toca pensar en el bienestar de esa persona y esto se pone difícil. Pero cuando pensamos en que eso lo hace la fe y le gusta hacerlo y quiere hacerlo, perdemos la pena, perdemos el pudor y decimos: más rápido, por favor. Amén. ¿Cuántos tienen fe acá? Amén. ¿Cuántos tienen fe ahí conectados? Amén. ¿Cuántos tienen fe allá en Miami? Si tiene fe, ya tiene la energía, ya tiene el poder, ya tiene el criado. Y si lo entiende, usted mismo será fe. Usted mismo hará la voluntad de Dios. Póngase sobre sus pies, por favor. Diga esto conmigo creyendo: Señor, has hablado a mi corazón. He leído tu palabra. He escuchado tus mandatos. No importa si entiendo. Me decido a obedecer.
Entenderé después. Lo que tú digas, eso haré. Y eso es fe. Y esa fe vendrá sobre mí. Con poder y potencia. Correré y no me cansaré. Caminaré y no me fatigaré. Y cumpliré tu propósito en mi vida. Yo mismo seré fe. Gracias, Señor. Está claro en mi vida. Amén. Ahora, este es el momento más clave. Si hay alguna persona ahí conectada que no ha creído en Jesús, que nos ve por primera vez y no se ha decidido por el Señor, ese es el acto de fe que vale. Ese es el acto de fe que inicia su victoria. Tal vez haya alguien aquí visitándonos que no ha creído en Jesús tampoco. Vamos a arreglar eso ya mismo. La Biblia dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Que el primer acto de fe me hace justo, creer en Jesús. Amén. El Señor le dijo a Abraham que saliera de su tierra y su parentela, y eso le contó por justicia. Aquí Dios no le dice a nadie que salga de ningún lado, solamente le dice que confíe en Jesús. Eso será justicia. Vamos a hacerlo, ¿les parece? Digan eso conmigo. Señor Jesucristo, en este momento declaro con mi boca, aceptando y creyendo que Jesús es el Señor, que lo que hizo en la cruz es suficiente para mí, que pagó mi pecado, limpió mis culpas. Recibo en mi vida su Santo Espíritu. Y de hoy en adelante soy un cristiano, hijo de Dios, seguidor de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Si usted hizo eso de corazón, si usted hizo eso creyendo, usted nació de nuevo. Ahora mismo Dios lo ve como una nueva criatura. Ahora mismo Dios lo ve perfecto y justo. Dios no está mirando sus errores, Dios está viendo que usted ya creyó. Déjeme saber si creyó en Jesucristo. Escriba a nuestros números de WhatsApp que aparecen en pantalla o a la red social por donde nos ven. Mis amados, nos vemos a la próxima. Dios los bendiga. FAU Academy, una academia de artes para que desarrolles tu don y lo hagas brillar. Técnica vocal, técnicas de rap y hip hop, batería, guitarra, bajo, piano, street dance, arte dramático, tatuaje, fotografía para redes sociales y mucho más. FAU Academy, una academia de artes para que desarrolles tu don y lo hagas brillar. Estamos ubicados en la carrera 22, número 168-69, Barrio Toberín.